proyecto del que vamos a hablar consiste básicamente en la síntesis y caracterización de una serie de materiales novedosos. Concretamente son nanopartículas orgánicas capaces de capturar ciertos compuestos de interés biomédico. Concretamente lo que intentamos es hacer una serie de herramientas para diagnóstico y para terapia. Ya entrando un poco en detalle, podríamos decir que las nanopartículas lo que van a hacer va a ser capturar o albergar en su interior una serie de sensores fluorescentes que van a permitir la detección de diversas especies que tienen un interés biológico y que pueden asociarse a ciertas patologías. Por lo tanto, estas nanopartículas cargadas con estos sensores fluorescentes serían herramientas para realizar ese diagnóstico. Por otro lado, también podemos tener dentro de las nanopartículas una serie de moléculas que se denominan fotosensibilizadores, y estas se utilizan en otro aspecto biomédico, como es el de la terapia fotodinámica. Concretamente suelen utilizarse para terapia fotodinámica del cáncer. Como ejemplo de esta metodología os puedo enseñar unas muestras preparadas con ciertos materiales. En este caso son materiales de tamaño micro, no son del tamaño tan pequeño como nanopartículas de las que os he hablado, pero sirven bastante bien para ejemplificar el tipo de estrategia. En este caso tenemos un material micrométrico que está ahora mismo vacío, no tiene ningún sensibilizador y por lo tanto sería inactivo. Pero este material se puede cargar, se puede llenar con ese compuesto que es fotosensible y tendríamos esta otra muestra, en este caso roja. Bueno, este material sería el que realmente funcionaría en terapia fotodinámica del cáncer. Esto se le proporcionaría al tejido que, digamos, a tratar, se irradiaría con una luz determinada, se generarían unas especies reactivas de oxígeno que eliminarían ese problema. Pues aquí tenemos diversas muestras de los materiales con los que trabajamos habitualmente. Básicamente os voy a explicar de qué partimos. Partimos de esto, que es un gel. Este es un gel macroscópico y lo convertimos en nanopartículas. Es un gel porque no fluye, básicamente esto es todo disolvente, se puede decir, excepto una pequeña cantidad de gelante que se llama, que es lo que produce la aglutinación del gel. Entonces lo que intentamos convertir, y bueno, lo que hemos conseguido con cierto éxito hasta ahora, ha sido convertir eso en nanopartículas. En este caso están aquí en suspensión, digamos, no las puede ver con el ojo humano, tendría que utilizar un microscopio, diversas herramientas para ello. Y bueno, esta suspensión es lo que finalmente se le proporciona al tejido que quiere analizarse o que quiere tratarse, etc. A la hora de, en nuestro caso, nuestras nanopartículas, para formarlas debemos de partir de una situación de alta solubilidad del compuesto orgánico, ¿vale? Y posteriormente lo que hacemos es aplicar un estímulo. Entonces este estímulo normalmente en nuestro caso va asociado con una disminución de la solubilidad, y entonces el hecho de disminuir la solubilidad del compuesto, esto hace que las nanopartículas libres que hay en la disolución, ¿vale?, empiecen a interactuar unas con otras generando las nanopartículas.